¿Qué tal? Buenas noches. El coronavirus continúa imparable en Canarias. A menos de 24 horas para la cena de Nochebuena, el ritmo de nuevos contagios vuelve a repuntar hasta cifras nunca vistas. Lo que más preocupa en estos momentos es el impacto que esto pueda tener en la presión hospitalaria durante los próximos días. Donde ya se nota esa tensión es en la atención primaria. Muchos centros de salud no dan abasto para atender a otras patologías no COVID. Los expertos insisten en la necesidad de extremar las medidas de autoprotección de cara a la cena de mañana. Una cena que en Canarias podrá tener un máximo de 10 comensales siempre y cuando estén todos vacunados. Esta noche les vamos a dar algunos consejos para tener una fiesta segura y además viajaremos a La Palma porque allí se preparan para vivir unas Navidades muy diferentes. Aunque quedan menos de 48 horas para certificar el fin del volcán, centenares de afectados pasarán estos días festivos lejos de sus hogares. Lo vamos a ver en un reportaje a lo largo de esta noche. Arrancamos. El foco informativo de esta noche lo acapara el coronavirus y para hablar de esta sexta ola contamos esta noche con varios invitados. Nos acompaña Natacha Sujanani, que es directora gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora la Candelaria. Buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Y Belice Barrios, inmunóloga. Buenas noches, Belice. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Amos García, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amos García, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Bienvenido. Y está con nosotros también Ana Daria, subdirectora del área de la gerencia de atención primaria de Tenerife. Ana Daria. Hola, buenas noches. Buenas noches. Como les decíamos, Canarias vuelve a anotar un máximo de contagios a menos de 24 horas para la cena de Nochebuena. Estamos ante las segundas Navidades condicionadas por el coronavirus, pero en una situación muy distinta. ¿Tienes más datos, Laura, que nos puedes ofrecer y que nos puedan ayudar a tener una radiografía de todo lo que está aconteciendo? Efectivamente, Miguel Ángel. Este mes de diciembre será recordado por la gran explosión de casos de coronavirus sin precedentes en Canarias. Y a 24 horas de celebrar la Nochebuena, vamos a comparar cómo afrontamos estos encuentros y cuál era la incidencia este mismo día hace justo un año. El 23 de diciembre de 2020 en las islas se habían notificado 243 casos, de los que 146 se detectaban en Tenerife, 59 en Gran Canaria y los 38 restantes se distribuían por el resto de las islas. La incidencia acumulada en aquel entonces era de 139 casos por 100.000 habitantes, cuando aún la vacunación no se había iniciado. Hoy, transcurrido un año, los nuevos positivos son 2.957, lo que supone multiplicar los infectados por 12. De ellos, 1.855 son de Tenerife, 766 se localizan en Gran Canaria y 336 en otras islas. Y fíjense en este dato. Hoy la incidencia por 100.000 habitantes es de 868 casos, un incremento del 624%, aunque con más de un 80% de la población canaria ya con la pauta completa. Vamos ahora con los datos de los que han necesitado asistencia médica especializada. La víspera de la Nochebuena del año pasado estaban en UCI 43 pacientes y 300 hospitalizados en planta. Ahora permanecen en UCI 54 y en planta son 301. Como así reflejan estos datos, las vacunas están haciendo su trabajo, ya que con unos contagios que se han multiplicado por 12, el número de pacientes en planta es similar, mientras que los de UCI aumentan en solo 11 personas. Pero a pesar de estar mejor protegidos, durante este último mes, Canarias ha realizado un recorrido nada recomendable. La movilidad que se produjo en el Puente de la Constitución, las aglomeraciones en las compras navideñas, la inacción a la hora de tomar medidas preventivas en ambos casos y ahora la introducción de la variante Ómicron nos ha llevado hasta aquí. Y estos son los datos que lo avalan. El 1 de diciembre, las islas presentaban 396 nuevos positivos. Y en el Ecuador del mes, el 16 de diciembre, se elevaban ahí a 1.482 casos. Hoy la curva sigue subiendo con 2.957 nuevas personas
infectadas. Así que una trayectoria, Miguel Ángel, que debemos de tener con más vacunación, también ya con los niños, con la tercera dosis de la pauta de vacunación y con adoptar medidas y mayores medidas también de protección. Bueno, vamos a ver qué piensan nuestros invitados de todo eso. Laura nos ha mostrado esta comparativa de la que se deduce que las vacunas están siendo esenciales en el volumen de hospitalizados. El ritmo de contagio ha subido vertiginosamente, pero de momento la presión hospitalaria aguanta. Natacha Sujanani, ¿teme que pueda llegar a desbordarse? Bueno, claro, ese escenario lo contemplamos siempre porque después de los 2 años últimos que hemos pasado y de haber pasado, pues estar en la 6ª oleada es algo que tememos y para lo que tenemos que estar muy preparados. Es verdad que estamos viendo que la tendencia no es esa, es decir, si hubiéramos tenido la misma presión hospitalaria que hemos tenido en olas anteriores con el número de casos detectados, estaríamos ya desde hace mucho tiempo francamente desbordados y sin dar abasto. Estamos viendo evidentemente un mayor número de casos, pero es verdad que la gravedad es menor y siempre acompañada de los pacientes que ingresan de pluripatologías o casos de pacientes no vacunados. Así que bueno, yo creo que como siempre en los hospitales hay que esperar unos 10 días, 2 semanas para ver cómo responden las cosas, estar preparados y bueno, y sí que extremar las medidas de precaución, por supuesto. Bueno, yo creo que el resumen que ha hecho tu compañero es excelente. Las vacunas son lo que nos está permitiendo tener un panorama absolutamente diferente al año pasado. A mí cuando se dan mensajes de estamos peor que el año pasado, estamos en una situación, creo que es realmente falso. Sabemos que esta variante es mucho más contagiosa que la variante previa, la nueva que está desplazando a la variante Delta, la variante Omicron. Y creemos, todos los datos que vienen de los estudios preliminares en otros países indican que podría ser pues más leve y nos ayudaría, junto con la vacunación, a poder contener realmente el impacto en lo que son hospitalizaciones y las unidades de cuidados intensivos. A mí me parece que el esfuerzo que hemos hecho vacunando ha sido realmente excelente y creo que las medidas deben de ir en el sentido de animar a esas personas que siguen sin estar vacunadas y que son realmente en proporción las que están colapsando los servicios de hospitalización y de cuidados intensivos. Y en ese sentido, pues el imponer un certificado COVID que dificulte o que sea una ayuda para que esas personas decidan vacunarse, pues a mí me parece que es una de las medidas que echamos de menos y que creo realmente que son de las más efectivas a la hora de reconducir la situación, que en absoluto es como la de las Navidades pasadas. Me gustaría añadir que todo va mejor menos atención primaria. Sí es cierto que el resto de parámetros y de indicadores son muy distintos a diciembre, pero para primaria son los peores parámetros que nos podemos encontrar. Tenemos un sistema colapsado, no solo porque no damos abasto con los positivos, con los contactos, no, tenemos que vacunar, no damos abasto con la patología restante, con un personal que está cansado, realmente cansado, y donde no hay sustituto. Es decir, que cuando primaria se termine de bloquear, no va a haber sustituto. Yo creo que eso es un problema bastante serio. Todos estamos viendo la diferencia positiva, pero en atención primaria nos estamos olvidando de cuál es la realidad en atención primaria. Incapaces de llegar a lo que realmente importa. Y creo que ahí tenemos que plantearnos un cambio de estrategia, probablemente a nivel estatal, para garantizar que seamos capaces de llegar a lo que aporte valor. Ahora mismo somos incapaces de pedir pruebas, somos incapaces de rastrear, somos incapaces de hacer los seguimientos, pero no solo de los pacientes COVID, sino del resto de patologías. Estamos muy retrasados en el diagnóstico del cáncer, estamos muy retrasados en llegar simplemente a sospecharlo, y eso genera en atención primaria no solo un bloqueo a nivel asistencial, sino los profesionales están frustrados porque ante todo prima el deseo de cuidar a los pacientes y sienten que no lo están pudiendo hacer. Y yo creo que a nivel central hay que tomar medidas para garantizar y para mantener viva la puerta de entrada al sistema sanitario, porque si no, la repercusión va a ser muy grave. Vamos a seguir hablando. Perdón por matizar un poco, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la compañera. Esto es lo que ha pasado también en los hospitales durante todo este tiempo.
los hospitales, por lo menos los hospitales de Tenerife, han estado vacunando, colaborando en la estrategia de vacunación, incluso abriendo un punto, el primer centro que se abrió 24 horas en el Santiago Martín. Los intensivistas han visto cómo han tenido que dejar pacientes críticos en otras áreas sin poder asumirlos, los quirófanos totalmente bloqueados, sin poder incluso operar. En la quinta ola lo vimos, sin poder intervenir cáncer diagnosticados y que tenían que ser programados para cirugías porque no daban abasto. Las consultas se han visto repercutidas, las consultas de medicina interna, las consultas con las pruebas funcionales de neumología, por ejemplo. Es decir, llevan soportando muchísima carga a los profesionales y cada vez que quieren arrancar parece que viene una nueva oleada. Hablando sobre estas nuevas variantes, tanto el Gobierno Central, la MOS, como el Canario apuestan por intensificar la vacunación, también las dosis de refuerzo. Sin embargo, algunas personas intentan sembrar dudas hacia la vacuna, asegurando que si no ha sido capaz de frenar esta sexta ola, ¿para qué? ¿Qué se le dice a los negacionistas? Lo que tenemos que entender es que el objetivo fundamental de las vacunas es salvar vidas. Es decir, actuar sobre la cara más amarga, más terrible que ha tenido la pandemia, que es la que está vinculada a la vulnerabilidad que obligaba a ingresos en UCI y a fallecimientos, y determinados fallecimientos. Eso es lo que evitan las vacunas, las formas graves y complicadas de la enfermedad. Las vacunas no evitan la infección. Por lo tanto, el discurso favorable que tenemos que dar a las vacunas es que el escenario que ha comentado Laura al principio del programa es indicativo del éxito de las vacunas. Con casi un número muy superior de casos, el impacto sobre la hospitalización y sobre las UCI es absolutamente similar al que teníamos el año pasado por esta misma fecha, con un número muy inferior de casos. De cualquier manera, también tenemos que ser conscientes de que no podemos poner todos los huevos exclusivamente en la cesta de las vacunas. También hay que reforzar el discurso preventivo que ha caracterizado el modo de escenificar nuestra vida a lo largo de la pandemia. Es decir, ya no potenciamos tanto o no recordamos tanto la necesidad de la distancia física, de la ventilación, de la mascarilla, de la higiene, y eso tiene que ir junto a ese mensaje, junto al de la vacunación. ¿Para qué? Para disminuir los riesgos de infección. Hablando de disminuir riesgos, el Gobierno de Canarias ha decidido hoy mantener a Gran Canaria y a Tenerife, a pesar de que tenemos casi 3.000 contagios en el nivel 3. Les pregunto, y adelantar el horario de cierre, eso sí, a la 1 de la mañana. ¿Son acertadas estas medidas? El cierre del ocio nocturno, me refiero, a la 1 de la mañana. ¿Son acertadas estas medidas, mantener a Tenerife y Gran Canaria en nivel 3 y adelantar ese cierre a la 1 de la mañana? Lo han hecho porque los parámetros de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos pues no estaban en riesgo medio todavía. Yo estoy de acuerdo con, un poco por retomar el tema, que el foco de las medidas tiene que ser cambiar protocolos también para que la primaria pueda estar liberada. No podemos tener una primaria colapsada por casos asintomáticos con rastreos que a día de hoy no llevan a ningún sitio. Creo que todos tenemos que tomar responsabilidad personal de nuestro autocuidado. Sabemos ahora que las personas que están vacunadas y que se infectan, muchas de ellas tienen una enfermedad muy leve. Si eres positivo porque tienes un test diagnóstico que has comprado en una farmacia, no hace falta ir al centro de salud. Te puedes quedar en casa, te aíslas 10 días y avisas a tu contacto. Yo creo que ha llegado el momento de retomar esta enfermedad de otra manera. No podemos seguir haciendo los mismos protocolos, las mismas cosas que hacíamos hace un año, y ese es el error que yo veo más claramente en todas las medidas. La población no entiende que a día de hoy la medida estrella que se anuncia sea la mascarilla en los exteriores, cuando sabíamos perfectamente que la mascarilla donde hace falta ponérsela y ponérsela bien es en los interiores. ¿Se sabe, Natacha, qué variante está detrás de la mayoría de los ingresos en la UCI en Canarias? ¿Delta u Omicron? Ahora mismo se está haciendo la secuenciación desde el laboratorio de microbiología del Hospital Universitario de la Candelaria, y es cierto que está habiendo un cierto predominio de la variante Omicron, pero en casos seleccionados de las muestras que llegan. No se ha hecho un estudio específico en los pacientes hospitalizados. Sí, en los casos que hay a nivel ambulatorio, pero no de los casos que están hospitalizados. No tenemos ese dato ahora mismo, por lo menos
El dato me han dado a mí del Valdebrón, que sí tienen 18 pacientes hospitalizados, 19, 18 eran de variante Delta y 1 de Omicron, pero todavía no hemos visto pasar tiempo suficiente, quizás para ver en las unidades de cuidados intensivos Lo que es evidente, esta variante. es que de lo que se sabe de la variante Omicron es que tiene un alto poder de contagio. De contagio, pero a lo mejor es menos grave. Hay un informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades que dice que, bueno, que pueden aumentar las hospitalizaciones y las muertes con la llegada de Omicron. Sin embargo, en Sudáfrica eso no ha ocurrido y dicen que, bueno, que está afectando 9 veces menos a los hospitales que las variantes anteriores. Sí, es posible. Yo no me atrevo a asegurar... 9 veces menos en Sudáfrica. Sí, yo no me atrevo a asegurar con rotundidad científica que eso va a ser así, porque todavía hay que ganar información al respecto. Pero lo que es evidente es que de lo que sabemos es de que tiene una alta capacidad de contagio. Y que sí es cierto que la mayoría de los casos que han sido estudiados han tenido una clínica afortunadamente leve, pero también se han estudiado en personas jóvenes donde el impacto clínico de la enfermedad suele ser más leve, con lo cual todavía hay que tener esperanza, pero un cierto perfil de prudencia. Yo a lo que me refería cuando hablaba de su alto poder de contagio es que va a ser la variante predominante, eso es evidente, eso es evidente. En su momento decíamos lo mismo, la variante Delta cuando apareció, tenía una tasa de un poder de contagio superior al que tenían las variantes anteriores y por lo tanto era cuestión de tiempo que se convirtiera en la predominante. En estos momentos aparece la Omicron, que todavía tiene una mayor capacidad de transmisibilidad. De contagio, pero en el Reino Unido pasa como en Sudáfrica, que también están un poco convencidos de que está teniendo como menos incidencia en la presión hospitalaria. Sí. Mucha tasa de contagio, pero poca presión la hospitalaria. presión hospitalaria que tuvimos con la variante Delta fue una cuestión descomunal realmente, porque además nos volvió a recordar a la primera ola en el sentido de que los pacientes llegaban a ponerse muy malitos. Es verdad que muchos de ellos todavía no tenían las pautas vacunales completas, o había más pacientes, un número mayor de pacientes no vacunados, pero realmente el impacto que tenía sobre la salud y el empeoramiento, además, en muy pocas horas era francamente desolador, ¿no? Realmente ahora pues no estamos viendo eso, por lo menos con el número de contagios que hay en la calle. Claro, pero si como todo indica, Omicron se deja notar con unos síntomas más leves que el resto de variantes, la pregunta que nos hacemos todos es si su alta contagiosidad va a permitir conseguir una inmunidad de rebaño, ¿no? Claro. Esa es la esperanza que tenemos todos. Esa es la esperanza que tenemos todos. Porque claro, la inmunidad que se adquiere a través de la infección complementaría la inmunidad fantástica y excelente que debo de poner aquí en valor de las vacunas. Entonces, no podemos confiar del todo porque todavía, como ha dicho Amos, no tenemos los datos desglosados por edades ni por background genético. No es lo mismo una población africana que nosotros, que los de Reino Unido, pero si caminamos en ese sentido, pues debería de ser una situación que vaya a ir a mejor. Tendremos muchos contagios, pero si son muy leves, pues habrá que hacer los cambios de protocolos para que esto se maneje de una manera diferente, que no nos bloquee e impida atender correctamente otras patologías. Que siempre parece que las medidas vienen como detrás, ¿no? Que aparece un escenario y hay poca agilidad para aplicar las medidas a esos nuevos escenarios. Yo creo que ante esto, evidentemente, los protocolos hay que cambiarlos para poder seguir dando respuesta a las personas que siguen enfermando y siguen muriendo de otras patologías y que se están quedando ahí. Y Natacha, los protocolos hay que cambiarlos, pero ahora es el momento de abogar a la responsabilidad personal y de la sociedad. Es decir, yo creo que ya no estamos en tiempo de cambiar de niveles, no está ahí el problema. Yo creo que ya cada uno debe de ser, tenemos la información, la podemos obtener, la página del Ministerio, el Servicio Canario aporta toda la información de qué hacer cuando uno tiene COVID o es contacto estrecho. Y cada persona tiene que ser responsable de su cuidado y del cuidado de los que están con ellos. Preocuparnos de los vulnerables, poner el foco en ellos, garantizar que tengan una asistencia sanitaria adecuada y además que sea accesible el sistema sanitario, y el resto en casa. Yo aviso a mis contactos estrechos se quedan, mantenemos 10 días y probablemente con eso sea suficiente y no dependa tanto de decisiones, a lo mejor de cambios de estrategia. Yo creo que está en manos ahora de la sociedad. Sobre todo, si me permite, Miguel Ángel, sobre todo insistir en la ciudadanía en que además del autocuidado lo que tienen que trabajar fundamentalmente es en procurar no infectarse, para lo cual está la vacuna y no colapsar las cuidados. urgencias. Es decir, acudir solo cuando los síntomas son graves,
no hay que colapsar las urgencias, porque eso impide que el resto de patologías sean atendidas. Claro. Estamos hablando, fíjense, de responsabilidad personal, lo acabas de nombrar, Ana. Los test de antígenos se han convertido en el artículo más demandado antes de acudir a las celebraciones familiares. De hecho, en la mayoría de las farmacias se han agotado. Pero otra pregunta que nos hacemos muchísimos ciudadanos, ¿son efectivas estas pruebas? Nos lo va a explicar más detenidamente Amos García. Te voy a pedir ayuda para que vayas con nuestra compañera Laura de Pablo a ver si son efectivas estas pruebas que nos estamos haciendo. Perfecto. Así es, invitamos a Amos que pase a este lado del plató. Efectivamente, tú lo decías, Miguel Ángel, está causando furor estos test. Solo la semana pasada se vendieron en las farmacias de Canarias más de 38.000 de estos test. Y con Amos vamos a aclarar si son fiables de cara a las reuniones navideñas. ¿Qué efectividad tienen, Amos, estos test? ¿Son realmente fiables? ¿Qué además margen de error tienen? Tienen un perfil de fiabilidad y también tienen un margen de error. Pero yo creo que lo importante que tenemos que tener claro a la hora de abordar el tema de los test en esta fiesta es que sería una medida más, pero no la medida que tenemos que implementar para protegernos y tener unas navidades seguras. Sería un elemento más que debe ir asociado al hecho de estar vacunado, al hecho de tener la precaución de usar mascarilla, higiene, distancia física, ventilación, es decir, que sería un instrumento más, no el instrumento. Además, estos tipos de test autodiagnósticos están recomendados especialmente en los casos en los que hay infección en esos primeros días de contagios, ¿no? Donde además hay una alta carga viral, pero ¿son efectivos si se tienen síntomas o no se tienen síntomas y se hacen esas pruebas? Sí, no, precisamente tienen una mayor capacidad de ser efectivos cuando hay síntomas, cuando presentamos síntomas, o si somos asintomáticos pero tenemos una carga viral absolutamente espléndida. Es decir, lo que llamamos los supercontagiadores, son los momentos en los que pueden tener una mayor fiabilidad. Ante la demanda que estamos viendo en estas fechas por estas reuniones, pues bueno, y el escaseo que hay, además, muchas personas optan por hacerse estos test de autodiagnóstico en centros especializados. ¿Son ahí más fiables esos test? Sí, por un lado, la fiabilidad viene marcada en lo que son las fichas técnicas de los productos. Más o menos pueden tener una fiabilidad similar, pero sí hay un elemento que yo creo que es importante poner sobre la mesa. No es lo mismo que yo, no sanitario, me haga el test que me lo haga un profesional. Por último, otras personas optan por hacerse las PCR, que además son mucho más caras. ¿Cuáles son las diferencias, además del precio, entre PCR y test de autodiagnóstico? La fiabilidad de las PCR es mucho más rotunda y más contundente. Desde esa perspectiva, lógicamente, tienen una desventaja con respecto a los test, y es que las PCR los resultados no los vas a tener inmediatamente, sino a las 24 o 48 horas, según el agobio que puedan tener los laboratorios, mientras que los test en 10-15 minutos lo tienes el resultado. ¿Y cuándo es más recomendable hacerse uno u otro? Pues en cualquier caso yo me basaría en la indicación profesional. Es el profesional el que tiene que indicar cuándo es más beneficioso una u otra prueba. Pero en líneas generales, lógicamente, la PCR es más rotunda en relación a la definición del diagnóstico. Pero como han dicho las compañeras también en la mesa, hay que ser conscientes de que estamos en una realidad diferente a la que había hace tiempo. Y a lo mejor este perfil de prueba van a tener unas indicaciones muy concretas que van a depender un poco de que sea un profesional el que la dictamine. No obstante, no podemos bajar la guardia. Hagamos los test de autodiagnóstico para estas reuniones y cenas navideñas, de negativo la PCR o los propios test. No bajar la guardia, ¿no? Nunca podemos bajar la guardia. Repito, el hacerte un test no significa que estés inmunizado frente a la posibilidad de infección. Por lo tanto, no olvidemos que las comidas navideñas sean, primero, que todos vayamos vacunados a esa cena y comida, que se hagan en espacios bien ventilados, que cuando estemos con familiares no convivientes o con amigos no convivientes en esos procesos, no dejemos de ponernos la mascarilla después de haber cenado, cuando estemos de tertulia, distancia física, y en cualquier caso pasarlo lo mejor posible, pero por favor, con mucha prudencia. Mucha prudencia. Nos quedamos con esa recomendación. Amos, le invito a que vuelva a la mesa para seguir con el debate. Muchas gracias. Bueno, pues lo ha dicho Amos García, prudencia, sentido común en estas reuniones navideñas. Y no fiarlo todo a los test. Gracias, Laura, como ha dicho Amos García. Pero bueno, sí me gustaría preguntarle a la mesa si ya estamos ante un número de contagios
nunca visto hasta ahora. ¿Qué escenario prevén ustedes para después de las fiestas navideñas? ¿Creen que esa medida que ha aprobado el gobierno de utilizar la mascarilla en exteriores va a frenar esta oleada de contagios? ¿Qué escenario prevén? Yo creo que en este momento no. Ahora en este mismo momento estamos, la mascarilla en exteriores no creo que sea una medida que pueda aportar excesivo valor. Sí que creo que donde hay que cuidarse es en el interior, y de hecho lo estamos viendo, el quitarte la mascarilla al interior, sobre todo compartir mesa, compartir comida, etcétera, en la que es muy fácil que al hablar pues haya un mayor contacto, sean más de 15 minutos. Yo creo que ahí es donde está el problema, y va a depender al final de todo de la responsabilidad. Yo creo que ahora mismo nos quedan bastantes semanas. Se junta ahora unas fiestas navideñas que no van a ayudar muy probablemente a los números, que si bien abogamos a la responsabilidad, sabemos que van a haber reuniones familiares el 24, la semana siguiente, hasta Reyes. Sí es cierto que la tendencia será llegar a un pico que probablemente no esté muy lejos de más allá dentro de 4 o 6 semanas y volvamos a estabilizar. Yo creo que obviamente, además desde Salud Pública, así lo venimos viendo ya hace un par de días, que aunque los números parecen, hay ciertos indicadores que ven un lentecimiento del crecimiento, y que, como pasó en el resto de olas, volveremos a bajar. Pero creo que ahora mismo no son semanas fáciles las que nos quedan por delante. Solamente un tema respecto de la PCR y el test de antígeno. Por favor, las personas que tengan un test de antígeno positivo, no hace falta que se hagan una PCR. Debemos ya de liberar este tipo de ideas de que es necesario confirmar con una PCR. Yo sé que hay muchas empresas que están exigiendo PCRs para dar las bajas, y eso es otro tema que habrá que solucionar. Las empresas no pueden supeditarse a que la atención primaria y los laboratorios estemos saturados porque las personas tienen que coger una baja por una burocracia de que tenga que ser por PCR. Si tú tienes un test de antígeno positivo, aíslate 10 días, avisa a tus contactos. Solamente si tienes una enfermedad grave que tú creas que pueda comprometer tu salud, acude a urgencias. Hay otra pregunta que otra cuestión que me gustaría poner sobre la mesa. En muchas familias ahora mismo se están planteando un debate: ¿qué hacer con los no vacunados? ¿Es conveniente que compartan mesa estos días de Navidad con quien sí está vacunado? Yo lo que creo que la estrategia que debe seguir esa familia es tratar de convencer a una persona que está haciendo una irresponsabilidad manifiesta en el contexto de la situación que estamos, para que se vacune. Yo procuraría que en mi contexto familiar, que afortunadamente todos estamos vacunados y protegidos, procuraría en relación a algún familiar no vacunado, no contactar con él, fundamentalmente porque hay que crear cultura de salud, y una persona no vacunada en estos momentos es un sujeto que está dentro de una manifiesta irresponsabilidad. Es algo tan sencillo como ser conscientes de que lo que tenemos que suministrar es ciencia. Y sin embargo estamos cayendo en la inconsciencia en relación a esos comportamientos. Aparte de la gravedad que Creo supone. que todas están sintiendo que... Claro, aparte del riesgo que supone no estar vacunado, compartiendo con muchas personas para proteger una cena, para proteger. Es que además el que está vacunado es altruista con el que no está vacunado. Te quiero proteger porque no lo está. O sea, es una responsabilidad por parte del que no se vacuna, pero yo sí te voy a proteger estando vacunado. ¿No? Es una doble lectura, ¿no? De no vengas porque es una responsabilidad, pero porque además... corres riesgo de ponerte muy malito con el COVID. Ahora mismo hay miles de personas que pueden estar infectadas por coronavirus, pero que pueden entrar con un pasaporte COVID donde quieran. ¿Tiene, por tanto, utilidad científica? El pasaporte COVID... Si está infectado no puede entrar a cualquier sitio. Si estás infectado... Bueno, pero que puede estar sin saberlo, claro. No, si tienes un test negativo, no, evidentemente no, tienes que estar aislado. Evidentemente, tú te refieres a que los vacunados... A que los vacunados pueden contagiar. Igual que un no vacunado. Exacto. Bueno, eso no es verdad. Entonces digo que sí. Eso no es verdad. Los no vacunados contagian mucho más porque contagian más días. Sabemos que las personas vacunadas pueden tener cargas virales parecidas a los no vacunados, pero los días que están con esas cargas virales altas son menos, con lo cual ya hay muchas evidencias de que los convivientes de personas vacunadas se infectan mucho menos que los convivientes. O sea, que sí es útil el pasaporte. Bueno, es útil porque además creo que es necesario pues tener un elemento, digamos, para que esta persona que no se vacuna, digamos, por responsabilidad, como decíamos, pues al menos lo haga porque no puede ir al gimnasio. Y también, como decía Ana,
yo creo que es una forma de cuidar el sistema sanitario, es decir, un pasaporte COVID para entrar porque todos estamos vacunados y es evidente, porque así lo demuestran los datos y la ciencia, el vacunado que se contagia pasa la enfermedad de una forma más leve, el no vacunado es el que se pone enfermo y hace uso del sistema sanitario público, colapsando las UCI y colapsando los hospitales, además de colapsar la atención primaria, con lo cual, por un sentido de responsabilidad colectiva, no te dejo entrar a un lugar donde te puedes contagiar y tú nos vas a colapsar el sistema. Les quiero hacer una pregunta con respuesta rápida porque nos vamos a ir a publicidad. El millonario y filántropo Bill Gates ha puesto fecha al final de la pandemia por coronavirus. Según él, la ola de Omicron va a durar menos de 3 meses y según él, la pandemia va a terminar a lo largo de 2022. ¿Comparten ese pronóstico? La OMS lo ha dicho esta mañana. Lo ha dicho esta mañana, que la pandemia finalizará en el 2022 y probablemente tenga, pues, esta variante Omicron, al perder esa capacidad, ¿no?, de violencia, sea, pues, ojalá la última variante. Bueno, Ana daría sí. Debemos vacunar a otros países que no lo estamos haciendo. Efectivamente, va a depender de eso. Vamos a tener que vacunar a las personas que están sin vacunar en nuestro país. Vamos a tener que reforzar a las personas que necesiten ser reforzadas, no todas, pero sobre todo tenemos que darnos cuenta que esto es una pandemia mundial. Si no vacunamos en el resto del mundo, no sé lo que va a pasar. Ese pronóstico que hace Bill Gates, no lo sé si se podrá cumplir. Sí, el pronóstico de Bill Gates podría estar asociado a que estaremos mejor en los países desarrollados, pero eso hay que evaluarlo también de la perspectiva que ha dicho la compañera. Estamos en una pandemia, un problema global que requiere respuestas globales, no exclusivamente recetas locales. El problema no lo vamos a solucionar en Francia, Dinamarca, España, Alemania, Estados Unidos, sino se soluciona también en Burkina Faso, en Guinea-Conakry, en Uganda. Y esto no solo es porque además estaremos gestionando una situación profundamente injusta desde el punto de vista social. Estaremos contribuyendo a una brecha todavía más enorme de la que hay ahora entre países ricos y pobres, sino además por una cuestión de interés epidemiológico. Si dejamos espacios geográficos sin vacunar, allí se van a seguir produciendo casos. Y si se siguen produciendo casos, más posibilidades de aparición de nuevas mutaciones, nuevas variantes que nos podrían terminar afectando. Va a depender de eso, sí, sin ninguna duda. Bueno, pues en este punto nos vamos a ir unos minutos a publicidad. Estamos a 24 horas de celebrar la Nochebuena y además de la COVID, en la isla de La Palma afrontan unas navidades muy especiales a las puertas de certificar el final del volcán. Un asunto que vamos a abordar enseguida, a la vuelta de publicidad. En punto de la noche estamos de vuelta y como les decíamos estamos en la víspera de la Nochebuena, una celebración que en La Palma no solo está condicionada por esta sexta ola de pandemia, sino además por la erupción. A escasos días de certificar el final del volcán hay que comenzar a hablar ya de reconstrucción y del comienzo de una nueva etapa en la isla. Para tratar este asunto nos acompaña esta noche Jaime Coello, que es director de la Fundación Teleforo Bravo. Jaime, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Luis Ortega, que es periodista, es palmero. Luis, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Carmen García, que es psicóloga. Carmen. Buenas noches. Gracias, bienvenida. Y está con nosotros también Munez Melwani, que es economista. Gracias, Munez, por acompañarnos esta noche. Antes de entrar en valoraciones junto a nuestros invitados, vamos a conectar en directo con La Palma. Allí se encuentra nuestro compañero Pablo Chueca y está con Carmen López, una de las portavoces del Comité Científico del PEVOLCA y vulcanóloga del Instituto Geográfico Nacional. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Así es, a falta de tan solo 48 horas para certificar el cese de la erupción, la actualidad del volcán de La Palma hoy ha estado marcada por los evidentes signos de agotamiento. El tremor se mantiene en el nivel del río de fondo, la sismicidad se ha mantenido bastante baja durante todo el día, lo que no implica que se puedan producir sismos sentidos en toda la isla. Por su parte, las emisiones de dióxido de azufre también han mantenido niveles de emisión bastante bajos y la calidad del aire ha sido buena en todas las estaciones. Sin embargo, pese a estos pronósticos positivos, nos quedan por delante varias semanas o un tiempo en situación de riesgo por la concentración de gases en la zona de exclusión. Y tampoco podemos olvidar
esa deformación del terreno registrada en la estación de Gedei el pasado domingo, que a día de hoy sigue siendo monitorizada. Para abordar todas estas cuestiones está con nosotros esta noche Carmen López, que es científica del Instituto Geográfico Nacional. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. En líneas generales, una valoración, una descripción del escenario que nos presenta hoy el volcán de La Palma en estos momentos. Pues como has dicho, pues se corroboran los signos de agotamiento, una sismicidad muy baja a todas las profundidades, una estabilidad de deformación en toda la red, excepto esta deformación muy local en la estación de Gedei, que tiene mucho que ver, digamos, como ese reajuste seguramente. Gedei ha sido muy sensible a lo que era la parte de la alimentación superficial, la parte de los diques que llevan ya hacia la zona de la erupción, y es normal que tenga ciertos reajustes de deformaciones que por el momento están controladas, son permanentes y que vamos a seguir monitorizando en los siguientes días. Después de varias jornadas sin registrar modificaciones o variaciones con respecto a lo observable de las deformaciones del terreno, ¿qué nos puede indicar este cambio de comportamiento? Bueno, realmente no es un cambio de comportamiento, lo que está mostrando es que la estación de Gedei está registrando una deformación muy local y que está muy cerca de lo que era el sistema de alimentación del volcán. En estos momentos sabemos que este sistema de alimentación está cerrado, ya no alimenta las coladas, no hay material fluyendo, por eso el tremor volcánico no existe. En la estación sísmica lo que registra es el ruido de fondo, pero esta estación está en un sitio tan sensible que está, digamos, también registrando el reajuste de esa deformación, y estos reajustes se pueden producir no solamente ahora, sino una vez finalizada la erupción. Está dentro de lo probable o esperable, o no se puede decir que no vaya a pasar, también pequeños episodios de más actividad sísmica y más actividad de deformaciones, y puede durar estos episodios, como pasó en la Isla del Hierro, durante meses o algún año. Carmen, todos esperamos que dentro de esas 48 horas se certifique el cese de la erupción, pero de ser así, ¿habría alguna probabilidad de que se pudiera reactivar este proceso eruptivo? Pues tampoco se puede descartar. Lo que sabemos es que además, una vez que finalice la erupción, la emergencia va a continuar. ¿Por qué? Porque hay una serie de peligros que hay que seguir monitorizando, hay que seguirlos estudiando, y tampoco se pueden descartar reactivaciones, fenómenos de reactivación, como hemos dicho, que no tienen por qué culminar en una apertura de un nuevo centro ni en una nueva erupción, simplemente ser ese periodo de reajuste de todo el sistema que ha nutrido a esta erupción, y que es un sistema muy complejo y muy grande. Veíamos sismicidad desde los 35 kilómetros a la superficie y veíamos deformaciones que las modelizábamos también en profundidad. Todo el sistema tiene que tender hacia el equilibrio, pero seguramente a base de pequeños reajustes de actividad residual. Pues Carmen, muchísimas gracias. No queda más que esperar esas 48 horas y esperar que en ese día de Navidad todos los palmeros puedan recibir ese ansiado regalo, la certificación del cese del proceso eruptivo. Gracias, Pablo. Estos últimos meses no han sido fáciles para La Palma, una isla marcada por el 19 de septiembre, fecha en la que el volcán explotó en la zona de Cabeza de Vaca. Han sido meses de incertidumbres, pero sobre todo de preocupaciones y de mucho dolor, cuando ahora el destino ha querido que el final de la erupción coincida con la Navidad. Un nuevo tiempo para la esperanza y para el inicio de la reconstrucción. Así lo están viviendo en la Isla Bonita. Renacerás entre cenizas como semilla de esperanza, Isla Bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego. Verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente, como tu mar, como tu sol, como tu gente. Jugando a ser gaviota volarás seguro, y mano a mano encenderemos el futuro. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Yo vivía en Todoque
con mi familia. Ese 19 de septiembre salió el volcán a las 3:10 de la tarde y nada, recogimos todo y nos fuimos. No esperamos a que nos vinieran a avisar, sino nos fuimos para casa de mis suegros. Al final pues vinimos a dar a este lugar con una habitación, con 2 camitas individuales y luego, bueno, pues esta habitación, comedor, cocina. Otros años las navidades pues bueno, se celebraban pues algunas veces en casa. Este año no va a ser posible. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons, so come on. Tengo 2 hijas, veinteañeras, y bueno, pues hay que también estar con ellas, ¿no? Para que no se desanimen, el ánimo no decaiga y bueno, y el espíritu de la Navidad esté junto a ellas también, ¿no? Han sido muchos cambios en tan poco tiempo, muchos. Además del volcán, pues el fallecimiento de mis suegros en un mes, pero mantengo mi fe. Al mantener mi fe, al tenerla, pues me hace ver todo esto que está pasando de otra manera, ¿no? Nuestro párroco Alberto sigue ahí y nos ha mantenido viva esa llama, ¿no? It's hard me the courage of stars before you left. Hola Alberto. Ya estamos por aquí. Hola. 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 ¿Qué tal? Hola. El Adviento de por sí siempre ha sido, no solo este año, un tiempo cuya primera llamada es a la esperanza. Y yo creo que en las circunstancias actuales pues cobra un mayor sentido avivar esa esperanza ante un futuro que ahora mismo es incierto, pero que confiamos puede ser bueno, puede ser tiempo de oportunidades, puede ser ocasión para el crecimiento de la isla y también de nuestras comunidades. El cese de la erupción señala que bueno, comienza una nueva etapa, ¿no? Comienza la etapa de la reconstrucción, el tiempo en el que quienes aún conservan sus hogares puedan ir progresivamente regresando a ellos. Todo eso pues, es una señal bonita de esa esperanza que todos deseamos. Gracias a todos, gracias por venir. Bueno. Y nada, nos vemos en Nochebuena. Pues muy bien. ¿Sí? Dios quiere. Gracias. Venga. Vemos que pasa el tiempo y que pues, muchos siguen viviendo en casas prestadas o en techos prestados, ya sienten que molestan, que tienen que ir buscando un alojamiento propio. Las imágenes de la caída de la iglesia de Todoque, que pues, dieron la vuelta al mundo, fueron llegando a la cuenta donativos a través de la conferencia episcopal, se hicieron también ingresos y bueno, pues una vez que estaban esos dineros en la cuenta, evidentemente lo que hemos hecho es irlos distribuyendo, aliviar al menos a un puñado de familias a las que pudiéramos ayudar, que pudiesen pues de alguna forma celebrar la Navidad de una manera similar a como lo hacían, aunque evidentemente pues dista mucho de ser similar. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Mi madre y yo fuimos desalojadas de Puerto Nao y fuimos evacuadas. Jamás pensé en la vida que mi madre y yo íbamos a estar tanto tiempo en un hotel. Después que almorzamos, yo llevo a mi madre un rato al lobby, nos ponemos ahí a dialogar, paseamos por los espacios del hotel, ella da unas vueltecitas y bueno, y así vamos transcurriendo el tiempo para distraernos porque ya se vuelve pesado. Este año a mí y a mi madre nos toca pasar las Navidades en el hotel, porque no tenemos para dónde ir. El director del hotel nos dijo que queremos comer el 24 de diciembre y el 31, y ojalá que esto acabe pronto para recuperar nuestra vida y volver a casa. Ven aquí
y siéntate a mi vera. Sé feliz en esta noche buena. La magia de la Navidad. Suenan panderetas, suenan al compás. Según salimos de nuestra casa, la primera noche la pasamos en casa de mi hermana. Estuvimos 5 días allí. Era una casa pequeña, 3 habitaciones, 9 personas, un solo baño. Y aparte de eso, al tercer día mi padre le había dado un ictus del agobio, el estrés, de toda la situación. Yo hablé con mi familia y decidimos pedir ayuda. Desde ahí nos fuimos al hotel. Sobre principios de noviembre recibimos las llaves y desde entonces pues esperando porque la vivienda estaba en cero. No tenía agua, no tenía luz, no había absolutamente ningún enser. Según tengo un momento, yo mismo viniendo a armar muebles, ir colocando poco a poco lo poquito que pudimos salvar y las pocas cosas que nos han ido donando. Algo tan sencillo como que yo era una persona que mi casa estaba rodeada de naturaleza, yo me despertaba con el canto de los pájaros, todo eso. Ahora vivimos en un piso, tengo que estar pendiente con los niños de la mínima cosa porque ellos estaban acostumbrados a estar con los vecinos, corriendo en las huertas. Volver a crear raíces cuando tus raíces pertenecen a otro lugar es muy complicado. Estamos en unas fechas ahora mismo en la que para los niños es una ilusión enorme y vamos, a mí el poder celebrarlo ya en un nuevo hogar después de todo lo pasado es motivo para estar sonriendo y sacar fuerzas para verlos bien. Chicas, chicos, vamos a hacer esta manualidad, ¿vale? Vale. Para el cole, para decorar con motivos navideños. Ha sido un proceso duro porque han perdido su referente tanto de barrio como de centro. Estamos en ubicaciones distintas. Han pasado de ir caminando al cole o en coche a tener que venir en guagua. Y también pues han pasado de tener su casa, de tener sus rutinas diarias, a vivir en otro sitio diferente. Y entonces nuestro cole ahora es el punto de referencia, el punto de encuentro donde vienen y cuentan sus historias, comparten. On a wire told me yesterday that Santa Claus is on his way. Let's get ready for Christmas Day. Pues para ellos ha sido como un cuento. Llegan, te cuentan así pues que han perdido su casa, que han sido evacuados, que ahora viven en otro sitio. Identifica la emoción que están sintiendo y a qué hecho se debe esa emoción. Una vez que lo identifican, lo muestran y siempre le respetamos los espacios. O sea, en cualquier situación que ellos necesiten contar, se les permite el que cuente, que se exprese, si tienen que llorar, si necesitan tener un espacio solos o solas, siempre se les respeta esa emocionalidad. Durante varios días realizábamos talleres con el alumnado de manualidades, galletas, guirnaldas. Todas esas manualidades las vendíamos en el mercadillo de Navidad y luego toda esa recaudación iba para colegios de África, niños refugiados y niñas pues, en situación muy desfavorecida. Este año hemos tenido que darle un giro porque es nuestro centro el que está afectado por el volcán y lo que vamos a hacer es unas cajas con guirnaldas, con detalles de Navidad para todas esas familias que no pudieron sacar esos recuerdos de Navidad de sus viviendas. Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. Mi familia ha cambiado de casa. Y quería asegurarme de que lo sabían para que me llegaran los juguetes. Muchas gracias, Lucía. Venga, vamos a prepararlo todo. Un poco de papel de regalo, vamos, el regalito. La cinta adhesiva la tenías tú, ¿verdad? Venga, pues vamos a ello. Mi deseo eres tú, todo lo que quiero eres tú.
Estamos en la gran fábrica de los Reyes Magos aquí en la isla de La Palma. Son unas navidades atípicas porque evidentemente por la situación que hemos vivido, las familias, muchas de ellas no están en sus casas, los hogares están un poco dispersos, hay personas pues repartidas por toda la isla y con ellos, por supuesto, los niños y las niñas. Sin el trabajo de nuestro voluntariado no haríamos absolutamente nada de las labores que realizamos. Al final a todos nos toca un poco que los niños y las niñas sean felices y que un voluntario o una voluntaria pueda participar en ese proceso, pues preparando, ayudando, apoyando a sus majestades a tener todo a punto para que el 6 de enero esté todo donde tiene que estar, es una gratificación que no se paga con nada, que te emociona el pensar que lo que tú estás haciendo va a hacer que ese niño sonría ese día, que entienda que a pesar de todo lo vivido, estamos ahí, que los Reyes Magos siguen estando ahí y nosotros estamos ahí para apoyarlos. Eso no se paga con nada. Lo que tengo es algo que en la piel me he tatuado alma. Y yo no tengo nada. Si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada. Pero te miro a los ojillos, yo no tengo nada. Pero tengo tu mirada. Buenos días, chicos. Buenas. Vamos a tomar un poquito de café, que hace mucho frío. Para frío el que hace en el norte, chaval, que está mi familia ya con la calefacción a tope. Madre mía, qué pena. Somos unos 16 voluntarios que, bueno, pues estamos aquí ayudando en lo que podemos, lo que nos dejan, quitar ceniza de los tejados, de las alcantarillas, ayudando con los animales también. Aquí en las Navidades pues vamos a hacer lo que podamos, somos menos porque la gente se ha tenido que ir yendo y así para pasar las Navidades con sus familias o por lo que sea, así que aunque seamos 16 y vascos necesitamos mucha ayuda, la verdad. Todos los voluntarios que estamos aquí venimos por una causa principal, que es ayudar a las personas necesitadas. En los 2 meses que llevamos aquí habremos pasado unos 60 voluntarios, nos quedan unos 50 todavía por llegar. Muchos vienen del País Vasco, pero también tenemos gente de Canarias, de la península, de Huelva, de Segovia. Y bueno, nos estamos alojando en la casa del cura de Don Domingo, en la iglesia del Paso, donde nos ha cedido el salón parroquial, donde estamos ahí todos los voluntarios con las camas, tenemos baño, cocina, y la verdad que nos sentimos muy bien tratados, no solo por el cura, sino por la gente local también. Siempre he tenido el lema de que Dios tiene los brazos abiertos para acogernos y también para dejarnos ir si nos queremos ir. Y entonces, nada, pues digo, la iglesia tiene que estar abierta porque hay que prestar un servicio a toda la gente que llega aquí y no tienen donde acogerse al mal tiempo, donde compartir cualquier situación. Celebrar la Navidad es celebrar que el Señor viene a levantarnos el ánimo, viene a salvarnos, viene a no dejarnos hundir en esta dura realidad. Y aquí, en la Sagrada Familia, no solamente está el templo, sino un salón parroquial que desde el primer momento cuando los del IGN me dijeron si les podía ofrecer un local donde ellos establecerse, les dije que el salón parroquial estaba dispuesto. Como estábamos aquí, veíamos que íbamos a pasar una parte de las Navidades aquí y la gran parte del personal del IGN, pues pensamos en montar un pequeño Belén a la puerta de nuestro local. Queríamos que fuera, bueno, como vienen muchos niños, transmitir un poco de alegría dentro de la catástrofe que está viviendo particularmente la ciudad del Paso. Entonces queríamos hacerlo con algunos productos del volcán. Entonces pensamos en la ceniza, en la pili, las lavas. Cuando lo vio Domingo le gustó mucho y me dijo que por qué no lo hacíamos aquí también en la iglesia, ya que es un centro, la verdad, de peregrinaje de mucha gente de la isla, de las 7 islas e incluso de muchos otros sitios.
Durante estas Navidades pues estaremos entre 6 y 8 personas para poder mantener el sistema de vigilancia correctamente. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, eso implica que hay personas que obviamente no van a poder pasar estas fechas tan familiares, ¿no?, con su familia, y bueno, pues haremos todo lo posible para que lo pasemos lo más adecuadamente posible. Las familias lo llevan lo mejor que pueden, saben el trabajo que estamos realizando. Las condiciones familiares son muy diferentes, hay personas que tienen niños pequeños, por ejemplo, y estas fiestas son difíciles pasarlas lejos de la familia, ¿no?, con niños pequeños. Aparte de las instituciones que forman parte del comité científico, hay otras fuerzas que apoyan la gestión de la emergencia, como puede ser, por ejemplo, la Unidad Militar de Emergencia, la Policía Nacional o la Guardia Civil. Aquí estamos en el fuerte, la que ha sido nuestra casa durante los últimos meses y la que es nuestra casa ahora en Navidad, y donde estamos pues viviendo 240 militares. Pues aquí todos los días son lunes, ¿no?, y también lo son lógicamente en Navidad. Entonces nuestra actividad se mantiene todos los días. En estos momentos nosotros nos intentamos acordar siempre del motivo por el que estamos aquí, ¿no? Y en este caso pues no nos olvidamos de las familias palmeras, que son muchas las que tampoco van a pasar las Navidades que tenían o que les hubiese gustado tener, ¿no? Yo creo que lo más duro quizás de esta emergencia es la tragedia humana que esconde detrás, ¿no? Ser testigo directo del sufrimiento que está pasando las familiares de aquí, y podemos entender en ese sentido que pierdan o que les cueste mantener la sonrisa o no les apetezca a lo mejor tanto cantar villancicos esta Nochebuena. Pero sin embargo vemos también que siguen luchando la ciudadanía por sus negocios, por sus familias y por mantener ese estado de ánimo y esa esperanza. Recuperar la esperanza y la ilusión es el reto del municipio de Los Llanos de Aridane, que abarca mucho más allá del ayuntamiento. Estamos en tiempo de Navidad y además Navidad significa renacer. Yo creo que nunca mejor este tiempo para renacer después del suceso traumático que estamos teniendo. Las luces de Navidad significan también luz de esperanza. Yo creo que en estos momentos justamente lo más importante es tener esa luz de esperanza. A lo largo de estos 3 meses de catástrofe que hemos vivido, sin lugar a dudas me quedo con la mano tendida, con la generosidad, con el afecto de mucha gente. Y en ese futuro es fundamental esa colaboración que hemos recibido de empresas, diversas empresas y entidades que han querido estar al lado de nuestros vecinos, como por ejemplo la empresa que nos ha cedido parte de la iluminación navideña. Las luces no son milagrosas, pero crean ilusión a los ciudadanos. Y sobre todo este año, con el tema del volcán, yo creo que puede generar, o creemos que puede generar más ilusión todavía para los vecinos de La Palma, sobre todo en concreto para Los Llanos, el más afectado de todos nuestros clientes. En su día hablamos con ellos, no tenían previsto realizar ningún montaje del tema del alumbrado navideño, y optamos por cederles el material al 100%, sin costo alguno, por lo menos que el ayuntamiento no gastara en tema alumbrado navideño, y destinarlo a aquellas personas que más lo necesiten. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Nosotros tenemos que empezar a poner los pies en el suelo, lógicamente, la gente tenemos que ayudarla a comprender la realidad y bueno, de la mano ir caminando hacia ese futuro. Yo creo que la ilusión, más allá de la Navidad, tiene que estar en ese proyecto de futuro para la isla. Tenemos que ser capaces de que en el medio plazo conseguir una isla mucho mejor que la que dejamos el día 19 de septiembre. I wanna hear the music play. I wanna dance and laugh and sway. I want a happy holiday.
for Christmas. Nosotros hemos puesto luz de Navidad porque entendemos que también hay que celebrar la Navidad y más que nada pensando, digamos, que en los niños, en la juventud y pensando de alguna manera en positivo. Siempre hay que ser esperanzador y tener esperanza, ¿no? Y está claro que hasta de las calamidades y de las desdichas podemos sacar cosas positivas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Que traiga lo bueno, sin miedos y en paz. Llegó Navidad, sin discriminar. Feliz Año Nuevo, sin miedos y en paz. Es impresionante después de todo lo vivido en La Palma y todo lo que queda por delante para la reconstrucción, la resiliencia que han mostrado en el reportaje la mayoría, Luis, de las personas afectadas. Sí, a mí me impresionó ahora mismo una frase que decía el alcalde del Paso, que la meta estaba en construir una isla diferente a la que se perdió, una isla diferente a la del 19 de septiembre, y yo creo que por ahí tienen que ir los tiros. No es una mera reconstrucción, a lo mejor teníamos que usar unos términos más audaces y empezar a hablar de reinvención, sobre todo para no repetir los errores que han hecho una y otra vez, reconstruir territorios afectados por una naturaleza volcánica como es la Canaria. Ahí me decía Alberto, el párroco de Todoque, que esta situación podría convertirse en tiempo de oportunidades, además de crecimiento para la isla y para establecer nuevos lazos tal vez aún más fuertes entre los vecinos. ¿Es una buena manera de afrontarlo? Yo creo que es la única. Hay que tener en cuenta que a pesar de que esta crisis ha afectado al Valle de Aridane de manera concreta, como decía Luis, a mí curiosamente es que me llamó la atención esa idea de reinventar la isla. La isla como tal ha sufrido ahí, pero la isla tiene que funcionar como un todo y de hecho hay que estudiar si hay posibilidades de que la isla sea más equilibrada. Tenemos que pensar que el norte de La Palma es una España vaciada, es una comarca totalmente vacía. Ahora hay una oportunidad de volver a darle vida también al norte de La Palma. Esto abre un melón completo de posibilidades y toda la isla tiene que aprovecharlas. Bueno, ¿estamos en un tiempo de oportunidades para La Palma? Sí, yo creo que cualquier crisis, pues más allá de adoptar un carácter derrotista, hay que abordarla como tal, ¿no? Como una oportunidad de repensar las cosas, de que no vuelvan a ocurrir, de afrontar, de buscar nuevas oportunidades. Y yo creo que el espíritu canario va de eso, ¿no? Siempre hemos sido pues guerreros, de no arrugarnos ante las adversidades y está todo documentado desde la época de los guanches o incluso antes, ¿no? Carmen, para muchas personas lo más difícil va a ser adaptarse a una nueva vida distinta a la que estaban acostumbrados en un entorno diferente, como hemos visto en el reportaje, y dejando atrás sus raíces. Claro, es que para muchas personas, hay algunos que van a poder volver y seguir más o menos como estaban, pero para otros va a suponer un cambio, como alguien que comentaba en el reportaje. Estoy acostumbrada a vivir en una casa unifamiliar y ahora estoy viviendo en un piso y eso implica volverme a adaptar. Bueno, yo no soy nada partidaria cuando la gente dice tengo que rehacer mi vida, a mí no me gusta esa expresión. Soy mucho más partidaria de decir la vida siempre evoluciona, rehacer parece que es como si se hubiera roto. Es una evolución, a lo mejor es otra etapa distinta, ahora tienen que aprender a vivir de otras maneras. Se necesita tiempo, se necesita paciencia, pero se va a conseguir seguro. Bueno, pues esta es una primera opinión de los 4 integrantes de la mesa. Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad, pero sin abandonar la isla de La Palma. Volvemos enseguida para seguir pulsando la opinión de nuestros tertulianos sobre cómo pasar página después de la erupción en lo emocional, pero también en lo económico y sobre todo cómo reconstruir un lugar para vivir sin el fantasma del desarraigo. Ya estamos de vuelta. Cuando estamos a solo 2 días de certificar oficialmente el final de la erupción, se inicia otra etapa repleta de incógnitas y me gustaría comenzar justamente por ahí. ¿Qué aspecto creen que va a resultar
más complicado de resolver para poder volver a la normalidad, aunque esa normalidad sea claramente distinta? Yo creo que en este caso, lamento ser crudo, pero desde el momento en que den por certificada el fin de la erupción, hay que pensar que comienza un plazo nuevo para la próxima erupción. O sea, la dorsal de Cumbre Vieja no ha dicho su última palabra, es una zona volcánicamente activa, de las zonas más activas desde el punto de vista volcánico en el mundo, y sabemos que en 1949 hubo una erupción, 20 años más tarde hubo otra, y 50 años de esa hubo una tercera. Va a volver a haber erupciones volcánicas, y lo primero para mí que hay que establecer es un marco claro, que tiene que estar establecido por un mapa de riesgo volcánico, que nos tiene que decir qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. La participación de los científicos en esta fase es tan importante como la anterior. Y luego la solución no puede ser de brocha gruesa, tiene que ser escuchando a la gente, tiene que ser en el terreno, familia por familia y, si me apuras, persona por persona. Y eso para mí es un desafío muy grande, pero hay que hacerlo si queremos de verdad restañar esas heridas, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jaime, pero además yo digo una cosa. En principio, a todos los damnificados que ya tienen clarificados sus derechos, hay que valorar el trabajo del Consejo General del Notariado y de los notarios que están acreditando mediante acta la propiedad y el uso de esos territorios. Para toda esa gente, que son los verdaderos protagonistas de este drama, hay que buscar una solución igualitaria. ¿Cuál es? Para mí, lo dije el primer día, lo mantengo hoy, la mejor fórmula es una indemnización al precio del día 18 de septiembre. Bien para cultivos, bien para casas, bien para cualquier tipo de negocio que haya resultado afectado. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que se han establecido una serie de ayudas públicas, que todavía algunas no han llegado, que ha habido ayudas de esa ola magnífica de solidaridad de todas partes. Pues todo eso se descuenta del justiprecio que pueda pagar el Estado por esa propiedad, y luego dejar a las personas que, del mismo modo que están padeciendo un drama personal, tengan una solución personal a su medida, a su gusto, que sean libres para decir: yo me quiero quedar cerca de aquí con todo el riesgo volcánico que Luis, tiene. eso está muy bien, pero ¿qué compran? Si no hay ni suelo... Claro, pues le das el dinero, pero no hay suelo y no hay vivienda. ¿Qué compras? Tienen que buscar una alternativa, y buscar una alternativa, pues a lo mejor una la querrán cercana, afrontando el riesgo de vivir en un territorio activo volcánicamente. En segundo lugar, hay gente que ha prometido que es posible sorribar esas montañas de lava, algunas de 48 metros de alto. Eso es una barbaridad. Invocan el volcán de San Juan, que permitió una sorriba, pero una sorriba litoral, ni muchísimo menos la lava tenía ese grueso, y en aquel momento se podía destrozar la isla, porque se cogió tierra de todos lados, se sacrificaron auténticos montes para crear una zona platanera. Eso no es posible hoy. Hay normas ambientales y nos parece un desastre que la naturaleza se agreda de esa manera. ¿Cuál es la solución? La solución es empezar a sentarse, Carmen lo decía muy bien, y empezar a saber los problemas personales con nombre propio. Le quería preguntar a Carmen precisamente por eso. Carmen, una vez que se dé por finalizado el proceso eruptivo, ¿cuál es el reto psicológico que hay que afrontar? Pues el primero, el dejar de estar arriba, emocionalmente hablando, que se ha estado viviendo en la incertidumbre y han sido el foco mediático del mundo entero. Y ahora afrontar la realidad, y es que se va a retirar gran parte de la atención mediática, ellos se van a empezar a sentir abandonados, y es el momento de cumplir esas promesas que se han hecho muy en caliente, algunas pues a lo mejor con intenciones políticas, otras con buenas intenciones, pero se van a empezar a dar cuenta ahora esas personas de cuál es la realidad. Y la realidad es que esto de no se preocupen que todos van a tener sus casas, igual no va a ser así, igual no va a ser así de rápido, y esas personas se van a sentir absolutamente desubicadas y abandonadas. En el plano económico también es ingente lo que queda por delante. ¿Será realmente, como dice mucha gente, este volcán una oportunidad? Pues debe contemplarse así, ¿no? La verdad que apuntaba el informe del Gobierno de Canarias de principio de diciembre, una valoración provisional, porque todavía están, digamos, un informe activo, ¿no? De 842 millones de pérdidas o de daños económicos, incluyendo lo público, lo privado y digamos, los servicios de intervención de las distintas autoridades para rescate, etcétera. Estamos hablando
en términos económicos de importe del 60% del PIB de La Palma, para que te hagas una idea de cifras, ¿no? Y por supuesto hay muchísimo por hacer. Yo creo que el gobierno, las distintas instituciones públicas, tengo que decir que han actuado muy rápido en cuanto a la batería de medidas variopintas de todo tipo de aspectos, ¿no? Fiscales, los bancos, ayudas directas, etcétera. Estamos hablando de 400 millones, la mitad de esa valoración de daños ya activado, ya aprobado, y es verdad que movilizados realmente hay 140, ¿no? O sea, queda mucho camino por hacer y quedan otros 400 por aprobar, que previsiblemente vendrán, pues, en muchos casos de Europa. Antes hablaba Carmen de un tema que puede ser preocupante, y le pregunto a Luis y a Jaime. La retirada del foco mediático de La Palma, ¿cuáles creen que pueden ser las consecuencias? Pues es inevitable que la retirada ponga en segundo plano este suceso. Los medios y los vendedores de aire comemos de la tragedia más cercana. Habrá otro momento, desgraciadamente, en otro lugar, y se empezarán a olvidar. Yo pienso que si realmente los palmeros asumiéramos, y me incluyo en el plural porque soy palmero, asumiéramos el reto de que no es un problema del Valle de Aridane, de 3 municipios, de 8.000 afectados, sino que es un problema de 80 y tantos mil habitantes, de 14 municipios, de una serie de gente que tiene que coger y concertar una serie de acciones, porque la solución de los afectados y la solución del volcán no está estrictamente en el Valle de Aridane, a lo mejor puede estar en lo que hablaba ahora mismo Jaime, de un norte vaciado, un norte con pueblos con muchísimas posibilidades, abandonado en su agricultura y en todos los servicios, y un Valle de Aridane que era el motor económico de la isla. A lo mejor hay que compensar y equilibrar la isla con inversiones que hagan un desarrollo más normal. Y luego, sobre todo, a mí me decía un amigo, Paco García Talavera, que lo ideal era coger y cambiar el modelo de asentamientos, pero no ya solo en La Palma, sino en todas las laderas, incluso en Tenerife, en las zonas de Arafo, Fasnia, Arico, todas las laderas susceptibles de tener una erupción porque es terreno potencialmente activo, y empezar a reconsiderar la reurbanización de muchas de la isla para garantizar eso. Jaime, me gustaría saber qué consecuencias piensas tú que va a tener esa retirada del foco mediático. Para mí el primer momento es, la isla sufre, pues evidentemente, de alguna forma cuando tienes ese foco mediático te sientes más arropado, ¿no? Sientes que hay un conjunto de medios de comunicación, incluso a nivel internacional, agencias y personas que están muy preocupadas por lo que pasa en la isla. Cuando se retira eso, lo primero que va a sentir la gente es, pues, hasta un cierto resentimiento, es decir, nuestro problema sigue ahí sobre la mesa y queremos respuestas. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la isla ahora es buscar cómo convertir esta erupción volcánica en algo que a la isla le reporte, y hay maneras de hacerlo. Una de las maneras, evidentemente, se puede crear un centro de interpretación del volcán con los medios o con las grabaciones que se han extraído. Podemos montar un centro de interpretación del volcán puntero en todo el mundo. Podemos hacer un centro de interpretación increíble. Y por otra parte, hay otra cosa que se hace desde un punto de vista para restituir esas memorias. En otras zonas volcánicas se hacen museos de la memoria de la gente que ha perdido. Se crean unos museos donde de alguna manera la gente puede ir a ver lo que se ha perdido. Y esa sería otra manera de revitalizar la zona. Las administraciones públicas, Munez, estabas hablando antes, han anunciado una lluvia de fondos para la isla de La Palma. ¿Evitará esa lluvia de fondos el temido éxodo de muchos palmeros que algunos vaticinan que se van a marchar? ¿Cómo se genera una isla que sea atractiva para los jóvenes y atractiva para los emprendedores? Yo creo que ya no es un tema puntual de La Palma, ¿no? O sea, ahora, pues, efectivamente es el foco mediático, pero lo apuntaba Jaime antes, ¿no? O sea, forma parte de esa España vaciada, y en nuestro caso, pues, las islas capitalinas aglutinan el 80% de la población. Aquí se trata de repensar las cosas, y especialmente el tren que pasa ahora, que es el de los fondos europeos, Next Generation, etcétera, es la oportunidad de reinventar Canarias y de hacerla más resiliente, más diversificada, y volviendo al tema de lo que ha cambiado en nuestras vidas el virus, una de las cosas es el modelo de trabajo, ¿no?
O sea, apuntaba el otro día un informe que habían 30.000 nómadas digitales en Canarias, pues muchos de ellos podrían irse a La Palma, por ejemplo, ¿no? Donde se vive fantásticamente. O sea, sería un destino, digamos, ideal. No es mala idea esa oportunidad de negocio. Nos vamos a dejar aquí un segundito el debate para irnos a publicidad y volvemos enseguida para seguir abordando los retos que tiene por delante la isla de La Palma. La Palma no se ha creído nunca. Son las 12 menos 10 de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano. Es momento de hacer balance, de repasar los efectos de esta catástrofe natural que a las 3:12 del 19 de septiembre nos sobresaltaba a todos, arrasando edificaciones, negocios y cultivos. Laura de Pablo, tú tienes todos los datos. Así es, Miguel Ángel. Es momento de hacer balance porque este volcán ha sido el más largo y destructivo que ha vivido la isla de La Palma desde que hay registros. A 2 jornadas para que se certifique oficialmente su final, ha permanecido activo durante 86 días en los que ha cubierto de lava 1.218 hectáreas de terreno, obligando a evacuar a cerca de 7.000 personas, en torno a un 8% de la población total de la isla. Según datos del catastro, esos ríos de lava han arrasado 1.676 edificaciones, de las que 1.345 son de uso residencial, y la superficie de cultivos afectada supera ya las 370 hectáreas, de las que 228 son plataneras, 68 estaban dedicadas a la viña y 27 al aguacate. Ha sido de tal magnitud este fenómeno eruptivo que las pérdidas económicas sobre infraestructuras públicas y privadas superan los 842 millones de euros, por lo que estamos ante la catástrofe natural más cara de la historia de nuestro país. Aunque es difícil saber con exactitud la cantidad de magma emitido, por otra parte, las primeras estimaciones basadas en los datos del satélite del programa Copérnicus la fijan en unos 159 millones de metros cúbicos, un volumen colosal. Por su parte, la superficie de las Islas Bajas que ha formado la lava alcanza una extensión de más de 47 hectáreas y el edificio volcánico ha alcanzado una altura de unos 180 metros, con lo que el cráter se alza ya a 1.122 metros sobre el nivel del mar. Los terremotos también han marcado estos casi 3 meses de erupción. La actividad sísmica ha sido intensa y en algunas jornadas se ha llegado a registrar más de 300 seísmos en 24 horas. El más fuerte tuvo una magnitud de 5,1 y se produjo a una profundidad de 35 kilómetros en la villa de Maso. Son, Miguel Ángel, datos escalofriantes que confirman que este volcán ha sido no solo uno de los peores que ha habido en Canarias, sino también el más devastador que ha vivido Europa en los últimos 75 años. Ha sido una tragedia. Las cifras hablan por sí solas. Le pregunto a nuestra mesa, Laura, ¿se imaginaban, Jaime, el 19 de septiembre, aquel 19 de septiembre, que este volcán iba a ser tan destructivo? Lo comentamos el otro día en la mesa con los vulcanólogos. No había una expectativa de que fuera tan destructivo. Veníamos de un Teneguía que había además prolongado la dorsal Cumbre Vieja hacia el sur, que apenas había provocado daños materiales intensos. Sí que es verdad que hay que lamentar 2 muertos, pero en este caso no hubo esta destrucción ni mucho menos. Y yo creo que en el subconsciente colectivo, incluso en la comunidad científica, estaba la idea de que iba a ser algo parecido, iba a ser algo que iba a generar crecimiento de territorio. Si te fijas, una de las cosas que más atención suscitó fue la posibilidad de ganar territorio y de que llegara al mar, pero no, en ningún caso se creyó que fuera a salir en un sitio donde provocó tantos daños. En Munés, la evaluación de daños provocados por la erupción volcánica, lo estabas hablando antes, asciende a algo más de 842 millones de euros, según el gobierno de estimaciones del gobierno de Canarias. Estamos hablando de la peor catástrofe natural en la historia de España. Sí, y además no va a ser ni la primera ni la última, ¿no? O sea, estamos viendo catástrofes naturales batiendo récords, digamos, inundaciones, terremotos, tornados, etcétera, por todo el mundo, muchos de ellos como consecuencia del cambio climático. Y voy un poquito a lo que decía antes, Jaime, ¿no? Es decir, hay que regular este tema, sobre todo en zonas como Canarias, como un territorio aparte, ¿no? O sea, y, digamos, incorporar eso a los presupuestos de la comunidad autónoma como una partida fija y no como un tema puntual de batería de medidas de una erupción concreta, ¿no?
y articular los mecanismos de financiación de forma que las ayudas a las familias lleguen rápidamente cuando esto suceda. Eso le iba a preguntar a Carmen. Que los fondos públicos lleguen, Carmen, lo antes posible puede ayudar a paliar los efectos emocionales de los afectados. Claro, sin duda. Cuanto antes puedan empezar a tomar el nuevo rumbo de sus vidas, muchísimo mejor. Y esto pasa porque cuanto antes las familias puedan tener sus casas, se puedan establecer, los niños tengan sus nuevos colegios y todo el mundo empiece cuanto antes lo que serán sus nuevas rutinas. Al final, establecer las nuevas rutinas es lo que les va a dar a todos una recuperación emocional. Les hago la última pregunta porque no tenemos mucho más tiempo. Luis. Pues yo quiero hablar en positivo. Quiero dar un mensaje que tenga un cierto crédito en este momento. Los palmeros tenemos que darnos cuenta de que la apuesta por el turismo es una apuesta seria y además responsable. Tenemos que valorar el ejemplo de Lanzarote, que está viviendo de un activo importante que ocurrió en el siglo XVIII. Tenemos nosotros ahora mismo la tierra más joven del mundo y luego reliquias de la flora del terciario. Tenemos una isla que tiene más de un millar de estaciones arqueológicas. Tenemos un patrimonio monumental repartido por Santa Cruz de la Palma, por San Andrés y Sauces, los Llanos de Aridane, de primera línea. Un clima excepcional, 1000 kilómetros de senderos por sitios increíbles que nos pueden llevar por desiertos, secarrales y por volcanes y por todas las selvas termófilas del norte. Tenemos que creernos los activos que tenemos que ponerlos en valor y tenemos que apostar con una visión global insular por eso. Pero antes, y ahí coincido plenamente con la psicóloga, hay que atender uno por uno los dramas personales de la gente que han sido los auténticos protagonistas del maldito cabeza de vaca. Luis, nos quedan 3 minutos de programa, se los digo para todos. El día de Navidad se va a certificar pasado mañana el final del volcán. Han sido 3 meses muy duros, 3 meses muy difíciles para la isla de La Palma y nos gustaría despedir este programa de una manera optimista. Así que les voy a pedir, con brevedad por favor, ¿qué aspectos positivos pueden sacar, empiezo por Jaime Coello, de esta catástrofe? Pues es una oportunidad. Hay que tener en cuenta que el volcanismo que tenemos en Canarias en general y este volcán, es verdad que es una de las primeras, o la que se ha llamado la primera erupción urbana, y eso tiene un problema, pero tiene una oportunidad también. Para ver muchos tipos de volcanismo, vamos a poder ir a visitarlo al lado de pueblos y de ciudades. Eso es un atractivo monumental. Y ese cono que ha surgido ahí va a ser un polo de atracción si sabemos, como dice Luis, venderlo correctamente. Muné. Yo sigo pensando... 30 segundos, por favor. Sigo pensando que a pesar de la erupción seguimos siendo, tenemos las islas afortunadas y hay que ponerlas en valor, ¿no? Yo creo que lo que comentaba antes de reinventarnos es algo que hay que hacer no solo para La Palma, sino para el resto de las islas, ¿no? No solo desde el punto de vista turístico, que también, sino también desde el punto de vista laboral, porque tenemos una fiscalidad envidiable y muchos más aspectos que aprovechar. Carmen. Pues yo creo que la mejor enseñanza que podemos sacar es que nada es tan terrible, que mientras sigamos adelante hay que valorar que hemos tenido pérdidas materiales, pero las inmateriales no se pierden nunca. Eso es lo que tenemos que potenciar y tirar para adelante. No hay daños personales. Luis, 20 segundos. Tengo plena confianza en que los palmeros habremos aprendido la lección y ya mañana o pasado mañana, certificando el fin del volcán, estaremos pensando seriamente en lo que tenemos que hacer y pensaremos en islas. No pensaremos ni en el Valle de Aridane, ni en municipios concretos y sobre todo pensaremos en la isla con un capítulo preferencial, que son 7.000 personas que han vivido el drama peor que puede vivir alguien, ¿no? Que es ver roto su proyecto de vida. Bueno, muchísimas gracias a los 4 y sobre todo muchísimas gracias a ustedes por haber estado a esta hora de la noche al otro lado de la pantalla. Nosotros ponemos aquí punto final al programa deseándoles a todos una muy feliz Nochebuena, una estupenda Navidad y nosotros hacemos un parón hasta el próximo 13 de enero porque el día 6 coincide que es el Día de Reyes y es jueves nuestra cita con ustedes sería el día 30 y el día 6, así que volvemos a encontrarnos el 13 de enero. Lo dicho, gracias por su compañía, gracias por su complicidad, que tengan ustedes una muy feliz salida y entrada de año y todo lo mejor para estos días. Feliz noche.